Hola a todos, me llamo Volodya Krivenko y hoy hablamos sobre Ucrania, sobre el conflicto, la guerra que pasa allá, sobre lo que está ocurriendo y yo decidí hacer este video un poquito diferente que el previo. Yo decidí simplemente encontrar varias noticias y además a lo que voy a decir algo en general cómo está la situación, también vamos a hablar sobre algunas noticias que me parecieron interesantes, importantes, sobre cuales me gustaría hablar con ustedes. Ah, Hoy hablamos sobre la semana pasada porque hace un poquito más que una semana yo grabé mi primer video sobre Ucrania y hoy simplemente seguimos y vamos a ver qué ocurrió después de esto. Y también vamos a hablar sobre, bueno, casi cada día porque habían los días donde no pasó casi nada, pero también habían los días donde pasaban muchas cosas interesantes. Y empezamos con 28 de julio. Entonces, primero les voy a mostrar el mapa. Esto es el mapa que está, cómo está la situación en Gerson. Y de verdad este mapa no es muy actualizada. Solo vamos a mostrar dos mapas hoy. Un spoiler. Pero Ah, ¿Y por qué así? Porque de verdad los ejércitos de ambos, Ucrania y Rusia, están bastante destancados, están como en la misma posición. Rusia no se puede avanzar, Ucrania tampoco puede recuperar los territorios, entonces están más o menos en la misma posición ah, y esto ya pasa durante más o menos un mes, que ningún ejército no puede avanzar mucho. En Gerson está avanzando un poco el ejército ucraniano, está desocupando algunos territorios como cerca de Donetsk, en región de Donetsk, tiene algún avance el ejército ruso. Esto es la situación general y de verdad no necesito mostrar el mapa a ustedes porque casi, como dije, casi no hay cambios. Además, sobre la situación en Gerson, yo vi varios videos donde los soldados de Ucrania, donde también como el miembro del Consejo Militar del presidente de Ucrania, Alexei Arestovich, dice que él prefiere no decir casi nada sobre la ocupación en Gerson, sobre la operación, perdón, en Gerson, y que simplemente tenemos que esperar y después habrán más noticias. Incluso más, una vez él dijo que a él le gusta que el ejército ruso pone muchas fuerzas allá a Gerson, porque tienen un plan, pero no dije por supuesto ningún detalle de este plan, entonces no sabemos nada más. Lo que pasa que lo que sabemos es que como más o menos 50 pueblos o ciudades pequeños, más que 50 de verdad, ya están desocupados en esta dirección. Bueno, siguiente noticia. La cantidad de los soldados rusos desaparecidos en Ucrania ya es más que 40.000. ¿Por qué decimos esto? Porque hay 40.000 solicitudes por la información de los soldados como los soldados rusos que están en Ucrania, por sus parientes, relativos, etcétera, uh, que ellos mandaron a la administración del presidente de Rusia. Entonces, ¿qué significa eso? Que 40.000 personas están como desaparecidos, que no sabemos qué pasa con ellos. Rusia oficialmente no dice sobre sus pérdidas. Entonces, muchas familias rusas de verdad no saben qué pasó con sus maridos, con sus hijos, con sus padres, etcétera, porque simplemente Rusia no entrega esta información y estas personas oficialmente están desaparecidos, no se sabe dónde está, etcétera. Por favor, acuérdense este número 40.000 porque va a aparecer una vez más. Uh, una buena noticia, el 28 de julio
el nave turco ayudó a un nave ucraniano con trigo, que exportador de trigo, a llevarlo a Turquía y después a países de Europa. Aquí se dice solo que el nave turco se fue a Ucrania. Ahora sabemos que ya un cargo de trigo llegó a Turquía y tres cargos más se fueron de Odessa a otros países. Quizás esto va a ayudar a superar un poco el crisis de productos alimenticios, productos de alimentación que pasa en el mundo, porque de verdad Ucrania produce muchísimos productos, muchísimos. Y incluso aquí en Chile se siente, por ejemplo, no sé si ustedes notaron que ahora es mucho más difícil encontrar el aceite de maravilla, y donde lo encuentras cuesta más que, por ejemplo, hace 6 meses antes de que empezó la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, ah, Estados Unidos pueden reconocer a Rusia como el país patrocinador del terrorismo. Bueno, se suena muy agresivo, pero de verdad yo empecé a leer qué significa esto. Los países patrocinadores del terrorismo ahora son Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba. Sudán, Libia y Irak eran los países patrocinadores del terrorismo, pero ya no son, por, por lo que dicen Estados Unidos. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, para Rusia no significa casi nada. Significa quizás solo como un acto simbólico que miran, Rusia es patrocinador del terrorismo, pero de verdad, por ejemplo, am, se va a prohibir vender las armas a Rusia, pero ya no la venden las armas. Se va a prohibir la ayuda económica. Bueno, tampoco de verdad Rusia recibe ninguna ayuda económica ahora. Am, También, por ejemplo, habrán algunas sanciones contra los países que ayudan patrocinador del terrorismo. Y de verdad, eso también ya existe, porque existen como las sanciones de segunda línea, creo que se llaman así. Y que, por ejemplo, por esto, Kazajstán ahora está en la posición muy cuidadosa para no, por ejemplo, reexportar algo a Rusia, etcétera. Mm, tam- Congelar los activos de país patrocinador del terrorismo tampoco significa, de verdad, todo lo que significaría, todo lo que pasa con patrocinadores del terrorismo ya pasó con Rusia. Entonces, esto no va a cambiar nada para ellos. Quizás esto es un poco más simbólico, que los Estados Unidos entienden que Rusia es patrocinador del terrorismo. Ah, la cosa es que muchos parlamentarios, muchos políticos estadounidenses dicen que prefieren no hacerlo así, porque esto significaría que no van a tener ningún diálogo con Rusia. No sé sobre qué diálogo hablan, pero sobre el diálogo también vamos a hablar en otro momento, porque unas cosas muy interesantes dijo Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania. A propósito, por favor, escríbanme en los comentarios qué les parece este formato del video, donde nosotros hablamos sobre las noticias y no solo sobre la situación en general. De verdad, miran, me motivan mucho sus comentarios, sus likes. Yo veo que el tema de Ucrania es muy interesante, porque el video sobre Ucrania tiene más vistas que cualquier otro, pero también me gustaría tener algún feedback. ¿Qué les parece si sigo con este formato, o quizás les interesaría solo saber la situación en general y mucho más corto? O quizás al revés, a ustedes les parecieran mejor tener los videos sobre Ucrania cada día, porque lo podría hacer como un video pequeño de 5 minutos.
10 minutos quizás, además a los vídeos sobre Chile, sobre lo que pasa en Chile. Entonces, por favor, díganme su opinión. Por supuesto que me gustaría ver su actividad también y esto me motiva mucho. Seguimos. Yandex Taxi pregunta a sus usuarios si para ellos es crítico que el conductor sea étnicamente ruso. ¿Qué es sobre esta noticia? Porque esto de verdad no es ni siquiera sobre la guerra en Ucrania. ¿Por qué la puse aquí? Bueno, ¿qué es Yandex Taxi? Yandex Taxi, primero, ¿qué es Yandex? Yandex es como una empresa de tecnología e información muy grande. Es como Google ruso, de verdad. Ellos tienen su buscador web, tienen sus mapas, tienen un sitio parecido a como Solo Todo CL o Mercado Libre CL, algo así. Entonces tienen muchos productos así y también tienen taxi. Yandex Taxi es algo como Uber o Cabify o Bolt, que no existe en Chile pero existe en otros países. Y bueno, lo que pasa es que Yandex Taxi, de hecho ahora, si no estoy equivocado, es el único servicio de taxi, porque todo el resto se fue de Rusia. Y ellos hicieron en su aplicación como una encuesta, cuáles cosas son importantes. ¿Cuáles cosas son importantes para los pasajeros? Por ejemplo, aquí vemos también una pregunta si es importante que ah, como si hay un cargador para el teléfono celular. ¿Eso es importante o no? Y una de las cosas era si el conductor es ruso. Pero lo que pasa es que en el idioma ruso hay dos palabras que se traducen ruso-español. Uno que significa étnicamente ruso y segundo que significa de la nacionalidad rusa, quien de la nación rusa, digamos, quien vive en Rusia, algo así como quien vive en Rusia. Ahora se usa la palabra que significa alguien quien es étnicamente ruso. Y es muy interesante porque, miren, se supone que Rusia está luchando contra el nazismo, por lo menos esto es lo que dicen los más medios rusas, como los medios de comunicación rusas. Y ahora vemos esto. Entonces, ¿qué es esto si no es racismo? Imagínense si, por ejemplo, Uber aquí escriba una encuesta donde pregunta si para ustedes es importante que, por ejemplo, que el conductor sea chileno blanco, algo así. Porque se pregunta sobre étnicamente ruso, no solo como ruso de la... Bueno, incluso si ellos preguntarían sobre como ruso de la nacionalidad, eso también es como un poquito racismo, pero un poquito racista. Pero aquí es aún más. Entonces eso es como preguntar si les importa que el conductor de Uber sea chileno blanco. Muy interesante país antirracista. Bueno, seguimos, antinazi, perdón. Llegamos al día siguiente, 29 de julio, y... bueno, llegamos, no sé qué decir. La primera noticia, las pérdidas de Rusia en la guerra. De verdad, yo no voy a traducir todo a español porque aquí lo pueden ver. Si quieren, paren el video y simplemente miren este informe, esta información. Esta información es de la parte ucraniana. Lo que pasa es que no podemos comparar, por ejemplo, los datos de Rusia con los datos de Ucrania porque Rusia simplemente no entrega los datos, no te dice cuántos soldados rusos murieron como de los fuentes rusos. Esta información no está disponible. Por esto lo único que podemos hacer es ver qué dicen los ucranianos. Lo que dicen los ucranianos que el promedio para Ucrania, el promedio de los ucranianos que mueren cada día son 100 personas. Entonces con eso podemos entender que ya murieron más o menos 16.000 personas porque pasaron un poco más que 160 días de la guerra. Rusia
según los datos ucranianos, perdió 40.000, más que 40.000 personas. Y miran, 40.000 desaparecidos de Rusia, que reconoce Rusia, porque esta noticia era de una agencia de información de Moscú. Y en Rusia todos los medios de comunicación son muy censurados ahora. Entonces eso es algo que más o menos reconoce Rusia. 40.000 desaparecidos. Y ucranianos dicen que hay 40.000 muertos. Una coincidencia muy, muy rara, ¿sí? Por supuesto que es una coincidencia, no más. Bueno, esto es un video. Yo decidí poner un video aquí. Y aquí pueden ver cómo viven las personas que se quedan en Mariupol. Mariupol es una ciudad que era extremadamente dañada durante esta guerra. Y los rusos de verdad casi destruyeron completamente toda la ciudad. Y ahora la gente simplemente vive en la calle, que pueden ver cómo está la cocina allá de una, no sé si esto es una familia. Yo simplemente encontré este video en también un canal de Telegram. Y aquí pueden ver cómo se ve todo. Me interesa qué va a pasar cuando llega el invierno, porque también si hablamos de la parte ucraniana, el gobierno ucraniano ya dijo que van a hacer la evacuación de la gente de las partes de Donbass controlados por Ucrania. ¿Por qué? En Donbass están bastante dañados, como la infraestructura del gas, la infraestructura de calefacción, etcétera. Entonces, por eso, como no pueden asegurar que las personas no tengan frío, ellos decidieron evacuar la gente como más o menos en el septiembre a otras partes de Ucrania. Y para que la gente no se quede fría simplemente, porque va a llegar el invierno en varios meses más. Pero no sé qué va a hacer Rusia con los territorios que controla Rusia. Yo creo que nada, yo creo que la gente simplemente va a tener que vivir así en la calle, incluso en el invierno. Ojalá que esté equivocado, pero por ahora Rusia no hace nada con estos territorios. Los ocupó y nada más. Seguimos. Nuevas declaraciones de Lavrov. ¿Quién es Lavrov? Lavrov es el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Aquí yo tengo una lista de sus declaraciones. El 29 de julio Lavrov declaró lo siguiente. Primero, que lo que Estados Unidos y OTAN pasan las armas a Ucrania solo prolonga el conflicto y aumenta la cantidad de víctimas. Entonces, según Lavrov, yo creo que todo el mundo debería simplemente decir a Ucrania que tienen que darse por vencido, dejar a Rusia que los ocupen y punto. Parece que es así. Segundo, el ejército de Rusia sigue todas las normas del derecho internacional. Bueno, aquí de verdad yo quise poner una noticia más, pero me parece... no sabía cómo decirlo más, porque no podría poner, por ejemplo, los vídeos, y tampoco yo creo que puedo incluso ah, contar qué pasa en estos vídeos, donde... ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los rusos con soldados ucranianos capturados? Y si eso son las normas de... pueden buscarlo, o quizás yo lo voy a poner en mi canal de Telegram, para la gente que tiene los nervios un poquito más, digamos, un poquito menos frágiles. Seguimos. Otra declaración de Lavrov, que la situación mundial con productos está mala por sanciones de Estados Unidos. No por Rusia que empezó la guerra, pero por sanciones de Estados Unidos. Perfecto. Y
Lo último, bueno, allá hay varias declaraciones más. También que, por ejemplo, Estados Unidos no cumplen sus promesas sobre, 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 sobre hacer excepciones de sanciones para mandar los productos de Rusia. Entonces, todo lo que pasa ahora en el mundo es la culpa de Estados Unidos. No sé, quizás Eduardo Artés podría estar de acuerdo con esto. No, yo creo que ni siquiera Eduardo Artés podría estar de acuerdo con eso porque decir que todo es la culpa de Estados Unidos y Rusia no es culpable para nada, eso ya es, yo creo que esto ya es demasiado incluso para los fans de Rusia. Ah, pero esto es la posición de Rusia, todo es la culpa de Estados Unidos. 30 de julio. En este día, la Embajada de Rusia en Gran Bretaña escribió lo siguiente. Los militantes de Azov merecen ejecución, pero no los deberían simplemente disparar, sino ejecución por horda. Así se llama, como déjenme ver. Ejecución en la horda, sí, en la horca. Ejecución en la horca. Esto es lo que dice la Embajada de Rusia. Porque ellos no son soldados reales, sigo citando, no son soldados reales y merecen la muerte humillante. Esto es lo que dice la Embajada de Rusia en Gran Bretaña. Ah, bueno, yo no sé qué comentar aquí. Yo simplemente los dejo a ustedes que pueden pensar. Banco Nacional de Ucrania prohibió a los puntos de cambio mostrar la tasa. Pueden ver en la imagen cómo se ve un punto de cambio de la moneda. Dicen que hicieron esto para la salud mental de los ucranianos. ¿Qué pasa allá? ¿Por qué es esto? Lo que pasa es que durante los primeros meses de la guerra, la hryvnia es la moneda ucraniana, era bastante estable, de verdad. Eso era incluso muy sorprendente, pero durante los primeros meses, como antes de la guerra, un dólar costaba yo creo que 25 hryvnias y durante los primeros 2 meses se subió hasta 28 hryvnias o algo así, muy poco. Pero después el dólar se disparó. Yo creo que esto pasa ah, porque la guerra simplemente no se terminó más o menos rápido y que no se entiende cuándo se termine. Y por eso las inversionistas internacionales ya no tienen, digamos, no pueden creer tanto en hryvnia y por esto hryvnia empezó a bajar. Entonces ahora hryvnia cuesta, si no estoy equivocado, un dólar cuesta como 40. Algo así. De verdad, eso es comparable con lo que pasa en Chile sin ninguna guerra. Porque yo me acuerdo que hace poco en los primeros días de este año, ¿cuánto costaba dólar? Yo creo que 830 o aún menos. Y después subió a 1000, después se bajó un poco, etcétera. Y nosotros no necesitamos guerra por eso. Nosotros solo necesitamos el gobierno de Boric. Pero en Ucrania pasa eso y el Banco Nacional, que es un análogo de Banco Central, decidió prohibir que los puntos de cambio muestren la tasa para que la gente no se siente mal viendo que el dólar ahora cuesta 40 hryvnias o algo así. De verdad no sé si esto ayuda tanto. Yo creo que para mí esto sería más estresante ver que esta pantalla está así, como sin ningunos números. Ah, pero ok, era la decisión del Banco Nacional.
Rusia está buscando voluntarios que quieren ir a la guerra en Ucrania. En casi todas las regiones, el ejército ruso empezó a llamar a los voluntarios que quieren convertirse en los soldados rusos. Además, se cambió un poco todo porque antes la gente que, como a quienes llamaron a esta, como ellos dicen, operación militar, porque no usan la palabra guerra, que ellos llamaron a la gente que tenga experiencia, que podría ser útil, que tenga una profesión, etcétera. Ahora llaman a todos, ya no hay diferencia, etcétera. Miran, de verdad, muchas palabras que yo digo, algunas son de medios de comunicación y yo trato de buscar algo así. Pero eso es bastante difícil porque ahora saber algo de Rusia es casi tan difícil como saber algo de Corea del Norte. La única diferencia es que yo en Rusia todavía tengo algunos amigos, algunos conocidos, etcétera, y puedo preguntar a ellos porque todavía por lo menos el internet funciona, a la diferencia de Corea del Norte. Pero leer algo en más media rusos es bastante difícil. Pero por esto lo que digo yo, que de verdad hay muchos puntos donde la gente, como que simplemente llaman a la gente, que incluso hay muchos anuncios en las calles que dicen ven a luchar contra el nazismo, etcétera. Esto sí, esto yo sé de las palabras de mis amigos mayormente. Bueno, seguimos. 31 del julio, el último día de julio. ¿Qué pasó en este día? Primero, Chris Bryant, que es un parlamentario de Gran Bretaña, dijo que las cosas como lo que hizo la embajada rusa, escribiendo esto en Twitter, debería ser ilegal. Porque esto significa como llamar a los crímenes de la guerra. Y que de verdad Reino Unido debería simplemente mandar toda la embajada rusa a Moscú. No sé cómo se va a terminar eso, pero sí esto es un escándalo, sí o sí. Pasamos el 1 de agosto, vamos al 2 de agosto. De verdad, por alguna razón, después de lo que ya hemos hablado, no aparecieron tantas noticias. Ah, pero vamos a hablar sobre algunas cosas importantes o por lo menos interesantes. Y eso no sé si es importante, pero interesante sí o sí. Dmitry Medvedev, que era, ¿se acuerdan? Había un presidente más en Rusia después de Yeltsin, como, porque yo me acuerdo como una vez me preguntaron, ¿Medvedev era antes de Putin o después de Putin? Bueno, Medvedev era dentro de Putin. No, no sé cómo esto se suena, pero lo que pasa es que Medvedev era como Putin no pudo ser presidente más que 2 veces seguidos, porque la constitución rusa dice que uno no puede ser presidente más que 2 veces seguidos. Seguidos, no como 2 veces en la vida. Como en Chile. Uno no puede ser presidente 2 veces seguidos, pero puede volver a ser presidente después de 4 años. Eso es lo que pasó con Bachelet, eso es lo que pasó con Piñera, y esto es lo que pasó en el fondo con Putin. Medvedev era el presidente desde 2008 hasta 2012. Después él era primer ministro de Rusia durante varios años. Después lo echaron de todos los puestos porque él era muy impopular. Y hace varios días él escribió en su BK. ¿Qué es BK? Es como Facebook ruso. Rusia tiene todos los análogos de todo. Entonces, él escribió en su BK un artículo bastante largo sobre
como donde decidió decir su opinión sobre Georgia, sobre Kazajistán. Y él dijo que las fronteras reales de Rusia son fronteras de Unión Soviética o Imperio Ruso. Después empezó a decir sobre Georgia que, por ejemplo, Georgia ni siquiera era un país unido, que gracias a Rusia los georgianos se pusieron como, solo el imperio ruso los puso como un estado, digamos, unificado, etcétera. Después también empezó a decir que Kazajistán no podría existir sin Rusia. Entonces, todo esto parece mucho a lo que dijo Putin sobre Ucrania, que Ucrania es, digamos, la criatura de Lenin y nada más. Disculpen, voy a poner un poquito mi silla así. Entonces, esto es muy parecido, pero el día siguiente, Medvedev escribió que alguien hackeó su VK y que esto no eran sus palabras, que él no escribió todo eso. Si leemos todo esto, porque bueno, yo decidí no traducir todo el texto porque no vale la pena, pero cuando yo sé cómo habla Medvedev, yo sé cómo escribe, y es muy parecido que era su texto, de verdad, pero la cosa es que no podemos estar, por supuesto, seguros. Pero yo creo que podría ser que Medvedev de verdad en esta tarde simplemente como estaba un poquito ebrio, escribió todo esto y en el día siguiente eliminó y empezó a decir que alguien lo hackeó. Esto es de verdad muy estilo de Dmitry Medvedev. Entonces yo creo que esto es lo que pasó y estos son sus pensamientos reales. Simplemente no quiere todavía ser enemigo de Georgia y Kazajistán. Una noticia muy interesante tampoco es sobre la guerra, pero sobre un poco sobre Rusia y sobre la gente de allá. 35% de los rusos, y eso es según una encuesta en las calles, 35% de los rusos creen que el sol gira alrededor de la Tierra. 35%. De verdad, y yo sé que yo por ejemplo, conozco las personas que creen así, que sorprendían mucho cuando tú les dices que no, cuando les dices sobre el, por lo menos el sistema heliocéntrico, porque sobre algo como, sobre que el mundo es mucho más grande, ¿no? No saben. Pero, por ejemplo, en Chile yo no conozco a nadie quien piensa así, pero en Rusia no me sorprende tanto, tanto de verdad. 44% cree que GMO provoca cáncer. Bueno, eso es algo transversal, digamos. Esto pasa en muchos países que la gente está muy en contra de GMO, pero de todos modos, 44% creen que si tú usas productos GMO vas a tener cáncer. 21% cree que los primeros humanos vivían en el mismo tiempo que dinosaurios. Entonces, esto es el nivel de la educación en Rusia. Y de verdad, la educación en Rusia se bajó muchísimo durante los años de Putin. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil controlar a la gente que no es educada, que no sabe mucho, digamos. Y podemos criticar mucho el sistema de educación chilena, pero si comparamos un chileno promedio con un ruso promedio, podrían ver bastante diferencia de verdad. Que en Rusia hay muchas personas que no saben, no saben casi nada, ni de historia, ni de cómo vemos astronomía, ni de nada. Y esto explica un poco por qué creen al propaganda, porque a veces es difícil de entender cómo la gente puede creer eso. Pero esto explica un poco. Si ellos creen que el Sol gira alrededor de la Tierra, también pueden creer
en lo que Zelensky es nazi. 3 de agosto, Paul Mazzaro, un parlamentario de Estados Unidos, dijo: Easy fix, déjenme mostrarles así. Easy fix for United Nations, como una cosa para recuperar Organización de Naciones Unidas fácilmente. Ucrania, dejen a Ucrania el puesto de Rusia, que de verdad es de Unión Soviética, en Security Council, en Consejo de Seguridad. Y a Taiwán el puesto de República Popular de China, que originalmente de verdad era un puesto que ocupaba Taiwán. Miren, esto me parece muy bien, por lo menos por parte de Taiwán, aunque esto no es el tema de que hablamos ahora, porque sobre Taiwán y China podríamos hablar en otro video, pero yo creo que es una... Para mí, por ejemplo, porque me preguntan por qué yo soy tan escéptico sobre Organización de Naciones Unidas, es que a mí me parece que Organización de Naciones Unidas se terminó cuando pasaron el puesto de China, de República de China a República Popular de China. Esto es como, entonces yo puedo ir a un país, simplemente hacer una banda allá, esta banda toma la capital y la mayor parte del país, y ahora, bueno, de verdad esto pasa un poquito en el mundo entero, como se puede hacer así nos podríamos hacer el gobierno. Pero yo creo que sí, los principios de derecho internacional fueron muy dañados, fueron muy humillados incluso cuando pasaron el puesto de China a República Popular de China. Sobre Ucrania y Rusia, no sé si esto es tan justo, pero no sé, para mí es bastante difícil, pero lo que pasa es que un país que empezó la guerra en Europa está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, me parece bastante raro. Una noticia bastante triste. Para desminado de Ucrania se necesitan 10 años. Ahora en Ucrania hay más minas que en cualquier otro país del mundo. El Reino Unido regalará varios barcos para desminar el mar de Ucrania. Porque el mar de Ucrania tiene muchas minas y esto va a ser bastante difícil de desminarlo. De verdad, no casi cada día, pero casi cada varios días aparecen noticias sobre alguna gente que muere nadando en el mar. Aunque está prohibido nadar en el mar, pero como siempre, la gente quiere descansar y así, por ejemplo, hace un par de días murió una persona en Odessa. Seguimos. La muerte de Corsa, así llamada. No me acuerdo su nombre real, pero la llamaban Corsa. Corsa era uno de los líderes de los, como ellos se llaman, rebeldes de Donbass, pero de verdad, simplemente la gente, yo creo que comprada por Rusia, aunque, bueno, algunos de verdad creen que luchan por la libertad, por eso, no sé. Pero Corsa se hizo conocida, primero que ella estaba en la guerra desde 2014. Y segundo, en una entrevista, ella dijo que a ella le gustaba matar a los ucranianos. Y de verdad ella se mostró como sadista. Y también porque yo puse su foto, porque no es algo que da placer a tus ojos, pero a mí de verdad me parece que esta foto es como
si Rusia fuera la persona, sería ella. Algo así. Esto es, me parece. Esto es la cara de Rusia. Bueno, 4 de agosto. El 4 de agosto salieron nuevas reglas para el cambio de moneda. Aquí yo tengo las notas, les voy a traducir, lo tengo en ucraniano. Entonces, el Banco Nacional de Ucrania hizo las reglas nuevas para los puntos del cambio. Primero, que como ustedes ya saben, el Banco Nacional, el 2 de agosto yo creo, prohibió mostrar la tasa. Pero esto no era suficiente, ellos hicieron varias regulaciones más. Primero, van a hacer las regulaciones de la tasa del cambio. Ahora los puntos de cambio pueden poner cualquier precio, de verdad. Por ejemplo, incluso si el precio que dice el Banco Nacional es 35 hryvnias por dólar, un punto de cambio puede poner 40, 50, cualquier. Ahora van a poner como los límites, lo máximo, lo mínimo, etcétera. Segundo, van a prohibir los anuncios. Entonces, ¿por qué? Los ucranianos tienen que acordarse sobre los puntos de cambio y sobre las monedas extranjeras solo cuando de verdad les necesitan los dólares. Otra cosa, van a aumentar los impuestos y también van a hacer como una cotización mensual obligatoria para todos los puntos del cambio. Antes esta cotización mensual era solo para los puntos de cambio grandes, ahora va a ser para todos. Y lo último, que van a aumentar fiscalización. Entonces, si hay algunos problemas, solo va a haber una vez van a hablar, van a decir que necesitan cambiar, después van a quitar la licencia. Esto es la cosa. Y miren, de verdad, no sé si me parece tan bueno, porque no quiero ahora criticar el gobierno ucraniano. Está en la guerra con algo extremadamente malo. Porque Rusia sí es extremadamente mala. Pero en el mismo tiempo, yo me acuerdo como yo estaba feliz por Zelensky cuando los primeros días de la guerra Zelensky dijo que, como Zelensky hizo nuevas regulaciones, que como cero impuestos obligatorios, que ningunas fiscalizaciones, ningún control del Estado, que dejamos florecer a los negocios en la parte de Ucrania que todavía estamos controlando. Pero de verdad, en cuanto Ucrania empezó a más o menos ganar la guerra, o por lo menos tener la situación estable, Zelensky el gobierno de Zelensky empezó a poner nuevas y nuevas regulaciones. No sé si eso es tan bueno, si esto es el tiempo para estas regulaciones, aunque sí se entiende que ellos no quieren que la gente compre los dólares y la moneda extranjera, porque eso también daña la economía local. Y por ejemplo, aquí en Chile tenemos tantas regulaciones que todo esto que yo acabo de decir es poquito, de verdad. Aquí tener un punto de cambio es mucho más difícil, de todos modos hay muchos. El 4 de agosto salieron declaraciones de Zelensky y Arestovich. Entonces, les voy a decir qué dijeron, qué declararon en sus charlas. Primero Zelensky. Zelensky dijo: rusos siempre dicen que están dispuestos a dialogar, pero esto es una mentira. ¿Qué diálogo?
ellos, ellos nos quitan la lengua como física, y después nos cortan la lengua y después dicen que están dispuestos a hablar con nosotros. Esto no es diálogo, esto es como un terrorista que siente su fuerza y no tiene ninguna pena por la vida humana. Esto es lo que dijo Zelensky. También dijo, ellos no proponen diálogo, ellos nos proponen darnos por vencido. Ah, nos proponen su propio, ah, como, nos proponen lo que ellos entienden como paz. Olvidar que nosotros tenemos nuestra propia tierra, nuestra propia bandera, historia, simplemente eliminarnos como la nación, como la nación. Bueno, como la nación es simplemente, yo explico porque él dijo varias cosas más, les explico más o menos qué decía. Y de verdad estoy muy de acuerdo con Zelensky porque, miran, yo incluso algunas personas en mi canal de Telegram, cuando yo empecé a escribir sobre la guerra en Ucrania, decían que ah, como los países occidentales dan más y más armas a Ucrania, etcétera, pero quizás necesitan hablar con Rusia. Pero ¿de qué hablar? Porque ¿qué quiere Putin? Putin quiere de verdad ocupar toda la Ucrania, esto se entiende. Y Putin y también Medvedev declaraban varias veces que ellos quieren Rusia en las fronteras del Imperio Ruso. Y esto es lo que dijo Putin antes de la guerra con Ucrania. Entonces, ¿cómo dialogar? Esto significa dejar a Rusia ocupar a Ucrania, Bielorrusia, también, bueno, todos los países postsoviéticos, y además a eso, Polonia, Finlandia, una parte de Turquía parece, quizás Turquía no, no sé, eso no les interesa mucho. Pero por ejemplo sobre Polonia, incluso sobre Polonia también decían lo mismo, que Polonia es parte de Rusia, como Ucrania. Y a propósito, no lo alcancé a incluir a este video porque yo preparé todas las imágenes, etcétera, un poquito antes. Pero hoy en la mañana, el 7 de agosto en la mañana, apareció una noticia donde como un propagandista ruso decía sobre Polonia que Polonia es un país nazi porque y no porque, simplemente Polonia es un país nazi, punto. Y incluso la existencia de Polonia es una amenaza para Bielorrusia y Rusia. Entonces, ¿qué significa esto? Que después de Ucrania, si imaginamos que Rusia gana la guerra contra Ucrania, el siguiente país va a ser Polonia. Y esto se entiende muy bien. Ahora, la declaración de Arestovich sobre completamente otro tema, pero también interesante. No existe ninguna amenaza del parte de Bielorrusia, ni ahora ni en perspectiva. Ah, ¿Cómo ellos pueden participar en la guerra si cuando ellos decidieron hacer como llamar a las personas al ejército, 90% de las personas simplemente negaron a ir allá, como las personas reservados en el ejército? Entonces eso significa que los bielorrusos no están dispuestos a, porque también me preguntaron qué sobre Bielorrusia, si puede Bielorrusia participar en la guerra. Parece que Lukashenko, quizás el presidente, quisiera participar en la guerra, pero los bielorrusos no están dispuestos a hacerlo. Bueno, uh, sobre las noticias de los últimos 2 días, de verdad no encontró nada muy interesante. Por esto vamos a seguir en la semana que viene. Ahora solo vamos a ver. No, perdón, tengo un par. No, esto es 6 de agosto. 6 de agosto.
Ayer yo encontré, yo ya como iba terminando esta parte con imágenes, etcétera, pero después yo encontré un par de cosas interesantes más. Primero, las pérdidas económicas de Ucrania por la guerra son 180.3 billones de dólares. Perdón, yo olvidé aquí escribir billones, miles de millones, así se dice en Chile. 180 miles de millones de dólares. Sería muy bueno si serían 180 dólares, pero esto es un error, perdón. Entonces, 108.3 miles de millones de dólares. De ellos, 48 miles de millones son los edificios, porque Rusia destruyó muchos edificios en Ucrania. 31.6 miles de millones, infraestructura, como por ejemplo carreteras, aeropuertos, etc. 8.8 son las cosas de industria, cosas industriales, como las fábricas también, etc. 4.3 las tierras, porque muchas tierras no van a poder usarse. Las tierras y las cosas agrarias. 3.8 educación, las cosas de educación. 2.4 transporte. 2.1 mercado. 1.8 energética. 1.6 salud, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí podemos terminar. Seguimos a la próxima. Vamos a terminar a hablar sobre la guerra en Ucrania con una noticia buena. Y esto es cuántas cosas, como cuántas bases militares de Rusia estaban destruidos durante el julio. Aquí lo pueden ver. ¿Cuántos? Bueno, de verdad lo más importante que muchos. Y si quieren pueden parar el video y ver con más detalles. Ahora un anuncio. Yo voy a seguir leyendo sobre la Ucrania. Eso es todo. Esto es todo lo que yo encontré. Y por favor díganme si les interesa un formato así. Yo les agradecería si escriban los comentarios aquí en YouTube. Aunque algunos me escriben en Facebook, algunos en Telegram, etc. Pero yo necesito tener más vistas en YouTube ahora. Por eso, por favor, si es posible para ustedes, si no es tan difícil, escriben un comentario sobre el contenido. Si les interesa un contenido así, si les parece interesante hablar sobre noticias, si está bien hacer un video por más o menos una hora cada semana, o mejor los vídeos de 10 minutos cada día, o casi cada día. Y bueno, esto. También qué va a pasar en la semana que viene en este canal. Yo voy a seguir leyendo la constitución, la propuesta constitución de la Chile. Y también vamos a ver como un análisis de la constitución actual, la constitución vigente. Y también quizás un poco de cosas más sobre la constitución de Chile, pero esto vamos a hablar en la semana que viene. Muchas gracias por verme. Suscríbanse al canal, comparten este video, dicen su opinión y chao.